Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden y especialmente a todos los que colaboran con TLV1. Va todo nuestro agradecimiento, invitamos a muchos a que puedan acompañarnos en esta epopeya de llevar a todos ustedes, como siempre decimos, toda la verdad. El programa de hoy, por supuesto, estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Nuestra página web es www.canaltelv1.com. Ahí va a encontrar toda la programación desde el inicio de nuestras actividades en el año 2012 hasta la fecha. Y por supuesto las redes sociales que están debajo de este programa y que lo pueden encontrar en la descripción. El programa, como siempre lo hacemos, lo ponemos bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre, que nos guíe, nos proteja, nos ilumine en este camino tan difícil que estamos llevando a cabo los argentinos e Hispanoamérica, el mundo entero también, ¿no? Este reordenamiento político. Desde ya, el programa de hoy lo vamos a tratar en varios aspectos, ¿no es cierto? Tiene que ver con lo que es nuestra soberanía, cómo se ha violado nuestra soberanía, cómo se viola nuestra soberanía, especialmente la marítima. Hemos tenido una guerra en 1982, la guerra en el Atlántico Sur, que tratamos de formar, reincorporar nuestras Islas Malvinas al territorio, ¿no? Ocupado por Inglaterra durante más de 150 años. Evidentemente, los acuerdos de Londres y Madrid, que fueron acuerdos de paz con Inglaterra, llevaron a una negociación, un paraguas en el cual cómo podemos restablecer las relaciones diplomáticas y de las relaciones diplomáticas cómo podemos volver a insertarnos en el mundo. Después de una guerra, aparentemente muchos de los países nos tenían desconfianza, fuera los países amigos que fueron soportes de los derechos argentinos sobre nuestro Atlántico Sur. Eso conllevó también a la reforma del Estado, ¿no es cierto?, la rifa del patrimonio nacional, y esa rifa del patrimonio nacional llevó a concesiones, privatizaciones, etcétera, que han despojado a los argentinos de las empresas claves, entre ellas el desguace de nuestra industria militar. El desguace de las Fuerzas Armadas implicó que en estos acuerdos de Londres y Madrid por la paz con Inglaterra llevó a la reducción de las Fuerzas Armadas, al escarmiento de las Fuerzas Armadas, por ende no tenemos ni fabricación de barcos, o escuetamente se hacen o se compran, lo mismo con la fabricación de aviones que teníamos en nuestra fábrica, lo mismo que en el ejército argentino, etc. La realidad es que no tenemos ni siquiera la infraestructura para cuidar la soberanía, ¿no? Nuestro patrimonio, que es tanto nuestro mar argentino, nuestras islas del Atlántico Sur, la Antártida y por supuesto el territorio continental. Con todo este aprovechamiento que hacen las grandes naciones, especialmente Inglaterra y después los supuestos países amigos, estamos viendo una depredación de nuestro mar argentino, ¿no? Nuestro territorio marítimo, de los cuales podrían llegar a ser una gran fuente de ingreso para los argentinos y una fuente alimenticia, no solo para los argentinos, sino para el mundo. Efectivamente, el alimento hacia el mundo se realiza, pero se realiza a través del saqueo y la depredación que hacen naciones como China, Taiwán, España y tantos otros, que supuestamente son naciones amigas con las cuales tenemos convenios comerciales, etcétera, pero que se aprovechan de las circunstancias y depredan nuestro mar. Vamos a tocar este tema, el mar argentino, con una personalidad que la vamos a presentar inmediatamente, pero me gustaría que vayamos a la filmación, por lo menos esto para ponernos un poquito a tono. Señor director. A mostrar la posición en la que estamos. Sin dejar de grabar. Aproximadamente, ahora que hay pescado, estos buques pescan y procesan congelando entre 40 y 50 toneladas de calamar por día. Acá podemos ver por radar unos 100 ecos o un poco más, 100 seguro, pescando ilegalmente un
nuestra zona económica exclusiva. Como vemos, efectivamente, esta depredación que hay en nuestro mar argentino, la invasión sobre aguas territoriales nacionales, el saqueo de un patrimonio muy, muy importante, que son ingresos genuinos que podría tener la Argentina en muchos aspectos, y que está siendo descuidada. Cierta vez, cada tanto, ¿no es cierto?, la prefectura o la marina manda algún barquito como para generar alguna especie de llamado de atención, pero que efectivamente no tienen ni la contundencia ni la fuerza para hacer respetar nuestro espacio marítimo, o por lo menos incluyendo un poco más allá de la línea internacional en la cual la mayoría de los barcos se asientan y entran y salen de nuestro mar como Pancho por su casa. Bueno, vamos a tocar este tema con el experto en el Atlántico Sur y pesca, ex secretario de Estado de Pesca, es presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, la CEPEL. Para mí es un gusto, y aparte un gran luchador, escribe artículos permanentemente, plantea este tema permanentemente. Para mí es un gusto compartir el programa desde Mar del Plata, con el doctor César Augusto Lerena. Bueno, y estamos en conexión vía Zoom con Mar del Plata y con el doctor Augusto César Lerena. Augusto, gracias por recibirnos, gracias por esta entrevista y profundizar un tema tan escabroso y tan difícil, ¿no?, y tan vulnerable para los argentinos. Así es, sí, efectivamente. Bueno, gracias a ustedes por la difusión de estos temas complejos. Estamos viendo tu última presentación, creo que era una observación bastante dura, con el supuesto secretario de Pesca, un tal Carlos Lieberman, ¿no es cierto?, que es subsecretario de Pesca, dependiente obviamente del Ministerio de Agricultura y Pesca, que dice que desde el 2020 nuestro mar argentino está impoluto, no entra ningún barco a depredar nuestro mar argentino, que estamos bien cuidados, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos viendo que el mar argentino parece la avenida Corrientes de noche, ¿no es cierto?, con la cantidad de buques que están depredando nuestro mar. ¿Cómo podríamos reafirmar esta postura que el gobierno dice, pero que en la realidad es otra? Bueno, las declaraciones del subsecretario de Pesca Lieberman, el principal responsable de la política pesquera argentina, y además es presidente del Consejo Federal Pesquero, que integran las provincias también del litoral patagónico, realmente son asombrosas, ¿no? Demuestran una ignorancia absoluta de la temática. Esto a la gente se la puede capacitar. Efectivamente, yo ahí planteo de que si para otorgar planes sociales a quienes no alcanzan la canasta básica total, los pobres o los que no alcanzan a la canasta básica alimentaria, los indigentes, se les exige que trabajen o se capaciten, cuanto más a los funcionarios como este, están al frente de carteras que parecen poco importantes frente a un país agropecuario, pero que son centrales a la hora de tener en cuenta nuestra soberanía marítima, a partir de entender de que la Argentina es un estado marítimo, tiene más kilómetros cuadrados de mar que continente, de tal manera que las declaraciones que ha hecho respecto a que la pesca, más allá de las aguas argentinas, ha dicho que en el Atlántico Sur no hay pesca ilegal, y que la pesca en el Atlántico Sur es legal. Y esto demuestra una ignorancia, pero lo preocupante es que demuestra sobre todo que el gobierno no tiene ninguna política para resolver el problema de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, que la hay y en forma absolutamente importante.
La hay en primer lugar porque este funcionario parece ignorar que Malvinas está dentro del Atlántico Sur. Y ahí nadie puede dudar que la pesca es ilegal, a punto tal de que ya en el año 1976 las Naciones Unidas, a través de la resolución 31/49, le indicó al Reino Unido y Argentina que en el área ocupada no se podía innovar. Y fíjate, Juan Manuel, que en el año 1982 la Argentina tenía ocupados por el Reino Unido 11.410 kilómetros cuadrados, con la Georgia del Sur y Sandwiches del Sur tenía unos 20.000 kilómetros cuadrados y hoy tiene 1.690.900 kilómetros cuadrados, 1.690.000 kilómetros cuadrados de un territorio, dicho sea de paso, mucho más rico que los archipiélagos, porque en ese territorio argentino representa prácticamente el 50% de la zona económica exclusiva argentina en kilómetros cuadrados. Los británicos, mediante licencias a terceros países, están extrayendo unas 250.000 toneladas por año de recursos pesqueros. Esto, esto es importante de varios puntos de vista. Primero, lógicamente, desde el punto de vista económico, porque esto representa más o menos unos 1.000 millones de dólares por año de extracción de recursos pesqueros que llevados a la etapa final de comercialización de esos productos estaríamos hablando de unos 6.000 millones de dólares por año. Y con la particularidad que dentro del principal socio que pesca en Malvinas están embarcaciones españolas, inclusive formando joint venture con los isleños. Y España ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas. Entonces, a mí me asombra, tal vez no me extrañe, porque los gobiernos argentinos, desde que se sancionó al menos la Ley Federal de Pesca allá en el año 98, perdón, 89, eh, estableció que las embarcaciones en territorio nacional debían estar habilitadas por la autoridad de aplicación y además cumplir con esa ley federal. Los gobiernos argentinos nunca aplicaron ninguna sanción a esas embarcaciones que pescan en Malvinas, lo cual demuestra y debilita la posición, por un lado, debilita la posición argentina respecto al reclamo de soberanía, pero además demuestra precisamente que lo que está diciendo este funcionario de que la pesca en el mar argentino y en el Atlántico Sur es legal, según ellos. Realmente estaría en curso en incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de violar la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, este funcionario. Además de ello, lo cual ya es de tal gravedad que realmente no solamente desde el punto de vista de lo que afecta a la Argentina estos comentarios, sino también lo que afecta respecto a los derechos argentinos sobre Malvinas, ¿no? Que un subsecretario de este nivel, específicamente dedicado a la actividad pesquera, diga que no se realiza pesca ilegal en el Atlántico Sur, es realmente gravísimo, ¿no? Pero esto también tiene mayor alcance, porque cuando refiere este subsecretario a que la pesca en el Atlántico Sur es legal, no hay pesca ilegal, está desconociendo también que hay embarcaciones chinas, taiwanesas, coreanas y españolas pescando en la zona, fuera de la zona económica exclusiva, en alta mar, los recursos migratorios de la República Argentina, los recursos que migran desde la zona económica exclusiva a alta mar. Y se ampara para eso
seguramente, presumo, en que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, una convención netamente favorable a los estados de bandera, le hacía a los países desarrollados, en perjuicio de los estados ribereños como la Argentina, refiere que más allá de las 200 millas la pesca es libre, pero esa convención luego en otros artículos indica que los buques que pescan en alta mar deben ser controlados, lo que denomina los estados de pabellón, o sea, los países de origen de esos buques. Esto no ocurre en alta mar el único sistema que podría estar aplicándose, que es el control satelital, no es suficiente para determinar si una pesca es ilegal o no. Esto en primer lugar. En segundo lugar, que también la convención refiere a que en alta mar se tiene que determinar lo que se llama las capturas máximas sostenibles, es decir, lo que se puede como máximo pescar sin depredar, cuestión que tampoco ocurre. No se han hecho investigaciones y estudios de ninguna naturaleza para determinar lo máximo que se puede capturar por año en esa zona. Y en tercer lugar, la convención también indica de que en ninguno de los casos, ya sea lo que se pesca en la zona económica exclusiva o lo que se pesca en alta mar, esa pesca puede afectar a terceros estados. De hecho, que la pesca en alta mar está afectando a la zona económica exclusiva argentina porque los recursos que migran desde la zona económica exclusiva a alta mar y luego regresan a la zona económica exclusiva, los recursos pesqueros como las aves migran por razones de reproducción, de alimentación, por razones climáticas, etcétera. En tanto y en cuanto se pesque sin control, sin determinar las capturas máximas sostenibles y sin acuerdos entre los estados de pabellón que pescan en alta mar y los estados ribereños, lo que se está ocasionando es una depredación. Entonces, decir que la pesca en el Atlántico Sur es legal es una burrada fenomenal o un intento de disimular la incapacidad de los funcionarios. Hay una, Eso es más. sí, hay una, por supuesto que negar eso es una traición a la patria en muchos aspectos, ¿no es cierto? Primero por vulnerar o permitir vulnerar nuestra soberanía y después por la depredación que es notoria en países que que van en busca de alimentos y que, bueno, es la oportunidad del momento y tienen que volver con el barco lleno, ¿no? No importa el número ni el porcentual de lo que debería pescar. Pregunto, César, ¿cuántas licencias da la Argentina para buques extranjeros para pescar en nuestro mar y cuántas son de bandera nacional? No, en el ámbito de la zona económica exclusiva no hay buques extranjeros pescando. Mejor dicho, vamos a aclarar esto, porque también es importante tenerlo en cuenta. En la zona económica exclusiva, todos los buques que operan llevan bandera nacional, lo cual no quiere decir que acá hay un juego de pinzas muy importante en esta inacción de los funcionarios públicos. Como hemos visto, no hay sanciones a la pesca en Malvinas, por lo tanto, todas estas embarcaciones están extrayendo esta cantidad de recursos. No hay acción sobre los recursos migratorios que van a alta mar desde la zona económica exclusiva y viceversa. Pero tampoco hay una política nacional respecto a la erradicación de las empresas extranjeras en la Argentina. Entonces nos encontramos, perdón, entonces nos encontramos con que 20 empresas o 20 grupos empresarios son los que se llevan el 70% de las exportaciones que salen de la Argentina.
Y dentro de ese 70% hay un 70% de empresas extranjeras. De tal manera de que gran parte de las exportaciones, 70% de las exportaciones y el 70% de las empresas que exportan, es de origen extranjero, son capitales extranjeros radicados en la Argentina. Esto yo personalmente no estoy personalmente en contra de la radicación extranjera en la explotación de los recursos. No olvidemos, pero quiero detallarlo un poco más, no olvidemos que el recurso pesquero es un recurso del Estado, Claro, no es un recurso de privados. claro, Es un recurso del Estado que lo da en concesión la explotación. Entonces, como toda concesión, el Estado debiese establecer una serie de pautas concretamente destinadas a darle el mayor valor posible a esa explotación. claro, Entonces, ahí aparece otro fenómeno, que del total de exportaciones que me he referido, el 60% son de bajo valor agregado. Entonces, la Argentina está transfiriendo la mano de obra a los países desarrollados, donde le hacen el proceso de mayor valor agregado en el extranjero. En un país con los problemas de desocupación que tenemos y los problemas de pobreza que tenemos, esto es inadmisible. claro. Eso lo vemos. Entonces, Sí, perdóname. sí, Sí, sí. Digo, no, bueno, lo que quiero decir en definitiva, que por un lado no controlamos el mar y por otro lado, al dar concesiones, producimos como del solo número que estoy dando, de que 20 grupos empresarios llevan el 70% de las exportaciones, estoy diciendo que hay una concentración fundamental en la explotación del recurso, ¿no? Y si después digo que de ese 70%, el 70% son extranjeras, estoy diciendo que hemos desnacionalizado la pesca argentina desde el año 70 a la fecha. Y digo además que por la gravedad de que esas empresas exportan un 60% sin valor agregado. Y entonces perdemos en sí, además de que esas empresas se lleven el recurso pesquero, se llevan también la mano de obra. Entonces, pareciese que estuviésemos en el siglo XVIII. claro, exportador En- de materia prima, nada más, no claro, producto terminado. exactamente. César, Entonces, sí, te pregunto, ¿no? Estas empresas extranjeras o grupos empresariales, eh, obviamente para tener la concesión deben pagar una licencia, deben pagar un derecho de extracción. ¿Se sabe cuánto es el ingreso que hay de estos grupos ya determinados, más allá de cuánto ingresa por el hecho de sus licencias y cuánto ingresa en las ventas, ¿no? Si es parte de esas ventas ingresa al sí. Estado o es un beneficio que tienen las empresas privadas porque solamente pagan la licencia, entonces pueden depredar también ellos. Bueno, el control en la zona económica exclusiva, digamos, es relativo, pero obviamente es mejor que el de en alta mar, ¿no? En el alta mar no hay ningún tipo de control. Dentro de la zona económica exclusiva hay problemas derivados de un control insuficiente y posiblemente un control, como suele ocurrir en otros rubros, un control eh, mal visto, digamos, o mal atendido, por razones que no tengo forma de probar, pero que de todas maneras pueden dar lugar a una corruptela, como en casi todos los controles, ¿no? Lo cierto es que la Argentina, en los números oficiales, está desembarcando 800.000 toneladas por año. Cuando digo la Argentina, me estoy refiriendo a empresas radicadas en la Argentina, unas 800.000 toneladas promedio. Y acá hay otra cuestión también,
que se agrava, porque en los últimos ya años o bastantes años viene apareciendo una especie de langostino que ha ido de alguna manera sustituyendo a otras especies que agregan mayor valor de mano de obra. Entonces uno mira los números, que en las exportaciones de la Argentina no es un número en función de otras producciones, no es un número hoy, no es un número muy atractivo, es un número importante, pero claro, si uno lo compara con la soja o cualquiera de esos productos, está muy por debajo. Argentina está en el orden de 1.800 millones de dólares por año de exportación, 1.900 y pico, depende del año. Pero eso está compuesto fundamentalmente por una especie que es el langostino, más o menos el 60% de ese valor surge de las exportaciones de langostino, que tiene escaso valor agregado, o por lo menos se le da escaso valor agregado en la Argentina. Entonces, ha ido sustituyendo a la captura de otras especies que, siendo de menor valor, agrega menor valor económico, agrega mayor valor agregado, producto de mayor ocupación de personal, ¿no? Entonces, es una especie, pero digamos, vamos a tener en claro lo siguiente para tratar de hacer un diagnóstico rápido de situación. El primer problema que esta área, que se denomina pesca y acuicultura, ha hecho una explotación cero de la acuicultura. La Argentina, en su relación explotación salvaje, digamos, explotación marina y acuicultura, la acuicultura ocupa el 1% del total exportado. Y en el mundo hoy la producción de acuicultura está en el orden del 50%. Quiere decir que la Argentina como mínimo hoy debería estar exportando 4.000 millones de dólares en lugar de 1.800, 2.000. Si explotase la acuicultura como ocurre con países vecinos, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Las exportaciones, la pesca establece un derecho de captura, no importa el origen de la empresa, nacional, extranjera. Y acá habría que agregar que dentro de las extranjeras, eh, así como están los chinos depredando en alta mar, también están los chinos en el continente con permisos de pesca. Esto resulta bastante absurdo, porque es sabido que las empresas en China pertenecen al Estado chino, no son de particulares. Por lo tanto, los permisos que tiene la Argentina son permisos otorgados en definitiva al Estado chino. Entonces es inadmisible que mientras la Argentina tolera la pesca en alta mar de los recursos migratorios argentinos, otorgue permisos a empresas del Estado chino en el territorio nacional. Después tiene las empresas españolas, que acá también se da este fenómeno. Si bien acá las empresas son privadas y no son españolas, no podemos olvidar que el Estado español, en el caso de la pesca en alta mar, tiene la responsabilidad principal sobre esos buques, o inclusive en Malvinas. Es decir, no se desprende del hecho de que sean empresas privadas, no se desprende la responsabilidad del Estado español, que es quien le da la bandera a ese buque. Por lo tanto, es inadmisible también que se den permiso para radicar a empresas españolas en la Argentina, en tanto y en cuanto no se resuelva esta pesca ilegal, tanto en alta mar como en Malvinas. Es decir, yo no quisiera pensar de que haya que prohibir la radicación de empresas extranjeras, en tanto y en cuanto la Argentina ponga condiciones de juego. Si no pone condiciones de juego, no es lógico que le estemos entregando materia prima que es vital, porque esto es vital y creciente además, porque la necesidad de proteína va a crecer más aún. Por eso es que ya si bien la pesca ilegal en el Atlántico Sur ya tiene una antigüedad de más de 40 años, la realidad es que ha ido creciendo.
porque la apetencia que tienen los países desarrollados sobre la proteína es creciente. Eso lo estamos, Entonces, sí, realmente, sí, lo sí, estamos viendo en realidad, bueno, sacaba un valor más o menos de los 6.000 millones que podrían haber entrado en las arcas, en las diferencias de todos los sectores, ¿no? De todo tipo de pescado, especialmente si hubiera también manufactura. Estamos hablando de más de 250.000 millones de dólares en los últimos 40 años. Estamos hablando de un negocio de extracción que ya supera los límites de comprensión, porque nadie mira el número sí, chico. bueno, Es decir, ven el número chico ahora, pero si uno hace la comparativa en la constante, permanente depredación sin control, estamos hablando de una fortuna. y una fortuna que se agrava si hacemos un cálculo sobre el valor del producto final en góndola, ¿no? Claro. Porque el hecho de que la Argentina esté exportando materia prima sin prácticamente elaborar, hace que gran parte de la utilidad de la venta de ese producto se encuentre en la transformación de ese producto, ¿no? Y la colocación final en góndola. Hoy tenemos que hablar por lo menos de 7 veces el número del valor del producto FOB. Por lo tanto, realmente es una depredación que alcanza una magnitud insostenible. Por lo menos, es decir, no hay vistas de darle una solución, además, porque, como dije al principio, si el propio secretario, subsecretario de Pesca entiende que no hay pesca ilegal, estamos en problema, porque quiere decir que no ha hecho ninguna acción destinada a erradicar la pesca ilegal. Este es el problema. Y tampoco el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, ha entendido jamás este tema de la pesca en Malvinas, porque eh, no ha hecho ninguna política destinada. Pensemos que cuando se firman los acuerdos de Madrid en el año 89, mejor dicho, antes de la firma de los acuerdos de Madrid, cuando se inician las negociaciones del acuerdo de Madrid con Caputo, el negociador principal fue el embajador Lucio García, eh, Lucio García, Lucio García del Solar, que en ese entonces ya estaba retirado de la embajada. Y en las negociaciones que hubo esas primeras negociaciones que hubo con los británicos, prácticamente se dio el tema pesquero. Cuando los británicos le plantearon eh, bueno, el tema pesquero no lo tratemos, dejémoslo de lado, eh, Lucio García del Solar le dijo que sí, que efectivamente, no, bueno, eso no nos preocupa el tema militar. Cuestión que no resolvió ninguno de los dos, porque los acuerdos de Madrid fue una limitación al movimiento nacional en el Atlántico Sur muy importante, pero sentó las bases prácticamente de la consolidación de la pesca en Malvinas, porque a partir de ahí, si uno mira las estadísticas que empezaron a publicarse precisamente en el 89, los británicos empezaron a publicarlas, eh, uno se da cuenta que el desarrollo pesquero de Malvinas fue muy importante y luego, en el año 2012, el entonces director ilegal de pesca en Malvinas hizo una declaración que fue elocuente del error argentino diplomático, dijo algo así como, si no hubiese existido la pesca, no hubiésemos sobrevivido. Y es verdad, porque el 75% de los recursos que tuvieron los isleños fue la pesca. Yo, Entonces, mira, César, te propongo hablar en el próximo bloque. Primero porque se nos termina sí, el Zoom y tenemos que enlazar nuevamente. Pero me gustaría hablar de ese tema, especialmente las licencias, lo que han obtenido y por qué se quedaron callados también, ¿no es cierto? Mientras se peleaba y obviamente tienen un factor económico, sabemos que los ingleses, mientras les dé plata, hacen todo, si no les dé plata, abandonan, ¿no? Pero claro. vamos a tocar este tema en cuanto volvemos de este segundo bloque. Volvemos enseguida con César Lerena, Bueno, experto en el tema del Atlántico Sur, particularmente el tema pesquero. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio.
Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el doctor César Augusto Lerena, hablando sobre el tema del Atlántico Sur. Y César, había quedado en el bloque anterior, veníamos ya de lleno sobre el tema Inglaterra, Malvinas, ¿no es cierto? Y bueno, y que mientras haya una entrada económica, la pelea puede seguir, ¿no es cierto?, con Inglaterra, sin reconocimiento, todo. Si no hubiera un factor económico o tuvieran pérdidas, seguramente entregarían las islas con mayor celeridad. Pero en este aspecto, cuando venías diciendo de que, bueno, el mayor ingreso que tienen los isleños es justamente producto de la pesca, ¿se tiene una noción de cantidad de licencias que otorga el gobierno Kelper ¿no es cierto?, en la explotación de lo que ellos llaman sector económico propio de ellos, que obviamente nos roban a nosotros, ¿no? Sí, Claro. sí, hay, bueno, exactamente licencia, porque eso depende del tipo de especie, ¿no? Que autorizan, pero básicamente en Malvinas están pescando, pescaban en su momento los chinos, ya hace un par de años que no pescan, Malvinas, pescan los coreanos del sur, taiwaneses, españoles, con bandera mixta o bandera ilegal de Malvinas. Es una sociedad mixta española-británica y hay unos 110 buques pescando anualmente en promedio. Eh, Aquí habría que tener en cuenta lo siguiente, a propósito de algo que vos mencionaste en el bloque anterior, que en realidad el Reino Unido está desde hace muchos años ganando tiempo. Entonces, como dije en algún momento de la conversación, en el año 1982 ellos ocupaban poco más de 10.000 kilómetros cuadrados, 20.000 kilómetros cuadrados entre todos los archipiélagos. Hoy tienen 1.690.000 kilómetros cuadrados ocupados. Entonces, lo que están ganando es tiempo y en verdad que la Argentina no ha tenido una política, mejor dicho, la Cancillería argentina no ha tenido una política activa respecto a modificar este estatus que se instala fundamentalmente a partir de los acuerdos de Madrid en el año 89-90, con la famosa fórmula de del paraguas de soberanía, ¿no? Entonces, en la medida que ellos vayan consolidando
sus negocios, su capacidad económica para sostener la población, ellos no van a innovar demasiado en las relaciones con la Argentina. La Argentina ha seguido una política desde el año 65, 1965, donde se firma la resolución de las Naciones Unidas, la 2065. La Argentina ha seguido más o menos, con más sesiones o menores sesiones, una política de continuidad del año 65. A partir del año 82 queda congelada la cuestión de que toda cuestión inherente a la soberanía queda congelada, pero la realidad es que la Argentina no ha hecho otra cosa que solicitar la participación británica en las negociaciones sobre Malvinas, que es lo que plantea la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Pero eso no lo va a hacer el Reino Unido, porque el Reino Unido, para empezar, más allá de que utilice la figura de la libre determinación de los pueblos y que no va a tomar una decisión sobre Malvinas en tanto y en cuanto los isleños se opongan, eso es una mera excusa, porque en realidad no es que el Reino Unido tiene una vocación de cuidar 3.000 personas radicadas en las islas. En realidad tiene una vocación de quedarse en ese territorio que quedó demostrado ya en el año 1983, cuando los isleños se querían ir de Malvinas y por primera vez el Reino Unido les dio la nacionalidad británica, lo que a mi juicio significó prácticamente el único error que ha cometido de esa época a hoy el Reino Unido, porque a partir de ahí se consolidó el hecho de que en Malvinas no hay más que dos partes que tienen que negociar, el Reino Unido y Argentina. Sin embargo, el Reino Unido sostiene que en las negociaciones tienen que intervenir los isleños. Los isleños no son otra cosa que británicos implantados en Malvinas. Pero esos 3.000 personas, de las cuales gran parte de ellas son trabajadores de otras nacionalidades, ni siquiera son británicos, eh, en 2 minutos el Reino Unido, si quisiese, tuviese vocación, les daría un mejor lugar que Malvinas en las islas de Gran Bretaña. Por lo tanto, es una cuestión que excede largamente la vocación de cuidar a esos isleños. La pretensión del Reino Unido es ocupar ese territorio estratégico, es el paso obligado y va a aumentar aún el paso obligado de los grandes buques de carga que van a pasar por el Estrecho Magallanes, que ya están teniendo problemas para pasar por Panamá, por el Canal de Panamá. Es decir, el acceso al Pacífico y el acceso al Índico, por otro lado. Las Islas Georgia y Sándwiches del Sur, que ha cambiado la administración y tiene dos administraciones diferentes, precisamente para tener esa proyección a la Antártida, ha consolidado construyendo un puerto en Georgia y tiene licitado a construir un puerto en Malvinas. Pretende transformarse en un hub en el Atlántico Sur donde maneje toda la logística, tanto de la carga que va a esos océanos, como he explicado, como todo lo que sea los grandes contingentes turísticos y también los científicos que de distintas nacionalidades van a la Antártida. Esto ha crecido, entiendo yo, con más fuerza todavía a partir del Brexit, donde se vuelve a consolidar la pretensión británica de potencia naval. Y entonces tiene diseminado en todo el mundo eh, territorio que responde a los intereses británicos. De ellos no solo en la explotación petrolera y pesquera, sino el paso bioceánico, obviamente, sin duda, Claro, la proyección claro. antártica también como un elemento Bueno, estratégico, ¿no? claro, pero bueno, por otro lado, hoy por hoy, digamos, la explotación pesquera de otorgamiento de licencias es, digamos, un tanto primitiva. Claro, Es como la Argentina pudo haber estado en alguna etapa vendiendo ganado en pie. claro. La realidad es que un desarrollo industrial pesquero en el lugar y explotando en forma directa consolidaría más la presencia todavía británica en las islas. Y si pensamos
que Escocia está ya ha intentado separarse del Reino Unido, le va a resultar difícil porque tiene que obtener la autorización del Parlamento, pero esto le generaría un grave problema a Inglaterra porque perdería gran parte de sus recursos petroleros. Por lo tanto, el petróleo es importante para ellos también. Sin duda. César, la Convemar, bien habías mencionado al inicio del programa de la importancia, ¿no es cierto?, que ha dado las 200 millas alrededor de todos los países, es decir, que contemplan sus derechos marítimos hasta las 200 millas. En lo nuestro figura un territorio enorme, sin duda, por la proyección en las Sandwich, Georgias y, por supuesto, el sector antártico, lo cual determina un número extraordinario. ¿Qué incidencia puede tener la Convemar en otorgar esos derechos legítimos sobre las naciones, sobre las 200 millas, cuando nosotros estamos ocupados por una nación extranjera a la cual también le puede llegar a legitimar las 200 millas sobre las nuestras? ¿Cómo se puede dilucidar eso? Bueno, la Argentina cuando firma la convención en realidad hace una reserva en ese sentido, ¿no? Que cualquier cuestión de las naciones de la convención no alcanza al tema Malvinas. En ese sentido no hay ningún tipo de riesgo. Sí hay algunas cuestiones posteriores a la convención, que es, por ejemplo, lo que se dio en llamar el Acuerdo de Nueva York, que viene a ser una suerte de decreto reglamentario de la convención, donde extralimitándose, promueve la creación de organizaciones regionales destinadas a administrar el recurso en alta mar. Entonces, la Cancillería argentina ha tenido algunos intentos de aprobar mejor dicho, el Acuerdo de Nueva York se aprobó, lo que no se ha hecho es ratificarlo. Varios intentos hubo de parte de la Cancillería de ratificar ese acuerdo, pero ese acuerdo generaría, de aprobarse, un gran problema, o de ratificarse, para ser más preciso, porque obviamente atrás de esas organizaciones regionales que se llaman de ordenamiento pesquero, OROP, estaría el intento también del Reino Unido, por supuesto, de participar en esas organizaciones regionales. Y esas organizaciones regionales terminan teniendo facultades inclusive para regular la pesca en las zonas económicas exclusivas, lo cual es un absurdo total. Por suerte, hasta el momento se ha logrado frenar esos intentos periódicos de la Cancillería para que eso no se apruebe. La convención no tiene forma de intervenir en esta cuestión entre la Argentina y el Reino Unido. Lo que sí es cierto que en la convención se nota la mano del Reino Unido y otras potencias, ¿no? Pero del Reino Unido en particular, porque la convención establece en un anexo cuáles son lo que denomina la convención especies altamente migratorias. Esto, la convención también, a mi juicio, es absolutamente fallida porque nunca define qué es un recurso altamente migratorio en el texto de esa convención. Sin embargo, luego aparecen en un anexo lo que llaman especies altamente migratorias, vuelvo a insistir, sin definirlas, y dice pone una lista de una serie de especies donde no hay ninguna especie argentina. Entonces aparece en insólito de que un recurso que es migratorio, lo de altamente migratorio es un tecnicismo inventado que no tiene ningún respaldo, pero podría ser perfectamente conceptuado el calamar como una especie altamente migratoria, como otras tantas especies, como las merluzas australes, la merluza negra, etcétera. La merluza negra es una especie que vale más de $20.000 la tonelada. Entonces son especies altamente valiosas. Sin embargo, en esa lista de la convención aparecen solamente los túnidos, que es una especie prácticamente inexistente en la Argentina,
La única especie que tiene la Argentina de la familia de los túnidos es el que se conoce con el nombre de bonito, pero que no está incluido también, pero es una especie menor para la Argentina. Pero no está incluido el calamar, que es una especie que migra precisamente a Malvinas. Llama la atención. Y bueno, lógicamente, si había un país que no tenía interés en incluir en esa lista al calamar, eran los ingleses, porque esa especie es la que, como dije, le da sustento a los británicos en Malvinas. Para ir cerrando, ¿cuánto, cuánto consumo de pescado en general hay en la Argentina, llamémoslo de consumo real propio, en comparación a otros sectores de alimentos? ¿Y por qué el precio Sí. tan caro? ¿Es porque tiene que estar congelado, porque requiere un tratamiento muy especial? Es decir, ¿por qué es más barata la carne y no el pescado, que abunda y más que en ganado? Bueno, mira, primero, en principio hay que decir que la Argentina tiene el consumo más bajo per cápita de Latinoamérica. Tiene 4 kilos 800 gramos per cápita por año. Es decir, que acá se desmistifica un poco este tema del precio del pescado, porque hay países que son más pobres que la Argentina y tienen mayor consumo. La Argentina no ha tenido nunca una política de consumo de pescado y la verdad que llama también poderosamente la atención, porque creo que es parte de la política de, de desconocimiento que somos un estado marítimo, porque países más chicos que tienen mayor consumo, como podría ser España, que tiene una cultura referida al consumo de pescado, cualquiera de los habitantes de España van a ocuparse de proteger el recurso y que nadie se los vaya a robar, porque es parte de su alimentación diaria. Y sabemos perfectamente que uno de los pocos elementos de bienestar que tiene el hombre, sobre todo cuanto más pobre es el alimento. Lo que pasa es que en la Argentina nunca hubo una cultura de consumir pescado producto de una desinformación de los estados, del Estado argentino en todas sus épocas y en esta también. Entonces, esa es la primera razón y también habría que pensar que tiene un componente político. No hay interés de entender que el pescado tiene una proteína esencial solo comparable con la leche materna. No, ningún gobierno debiera dejar pasar esto. Veo que este gobierno y otros han puesto un día a la semana, creo que es el 19, como consumo de pescado, lo cual es un absurdo. Cualquier médico hoy está recomendando comer 2 o 3 veces por semana pescado. Entonces, este es el primer tema. No hay una política sanitaria y de modificar la dieta de los argentinos para mejor. Es inadmisible que la Argentina sea el país que más bajo consumo tiene de pescado. África tiene 10 kilos per cápita por año. Entonces, no es un problema de países ricos y países pobres. Hay países más pobres que la Argentina que consumen más pescado y hay países más ricos que consumen más pescado. Ahora, ¿por qué sale caro el pescado? Primero, porque no hay política. Entonces, no hay una política de consumo interno. Segundo, porque, bueno, habría que decir que el pescado, todos los alimentos en realidad cotizan por la proteína que tienen. Pero el pescado no es un elemento que uno va a una laguna y retira el pescado. Si bien es cierto, es posible eso, a nivel masivo hay que pensar que hay todo un aparato industrial, grandes buques con altos consumos de gasoil, mano de obra calificada, hay todo un proceso industrial que muy pocas empresas tienen en otros rubros, ¿eh? Porque la pesca tiene una mano de obra intensiva, ocupada. Lamentablemente, gran parte de esa mano de obra es no registrada, ¿no? Es otro de los problemas que tiene la pesca. Pero no es un producto de barato que no tiene proceso. La gente todavía por ahí se cree que el pescado está ahí y puede retirarlo. Sí, hay toda una estructura para retirarlo muy costosa. Muy costosa porque además el Estado le agrega todo tipo de impuestos, derechos de captura,
impuestos como casi todas las actividades. Entonces, un alimento esencial debería estar prácticamente libre de impuestos. Esta es la otra realidad. El Estado, sin duda, debería ser justamente más barato, ¿no es cierto? No es una Y producción bueno, privada, justamente sí. ¿no? Y tampoco el Estado ha buscado fórmulas para resolver algunos problemas. Por ejemplo, cito uno, está aprobado por los organismos técnicos competentes, la Administración General, la Auditoría General de la Nación, informe de la FAO que hay un 30% de descartes. Cuando me refiero a descartes de pescado apto para el consumo. Y entonces, si se descarta el 30%, estamos hablando que en la Argentina solamente, no estamos hablando de alta mar, se está descartando unos 240.000 toneladas por año. Si eso ocurre, con esa proteína se podría estar alimentando 3 millones de niños por día, todos los días, todo el año. Increíble. Así que en materia de consumo de pescado, hay muchas políticas para hacer. Por ejemplo, me tocó participar de forma indirecta, yo era gerente general de una empresa, en el Programa Alimentario Nacional, donde no había pescado. Sí. Y logramos, a través de 2 empresas, colocar pescado, y en ese momento conservas de pescado, de 16 empresas conserveras de pescado de la Argentina. Y se colocaba un pescado que era una merluza chica, que el filetero no la quería trabajar porque era muy chica y no le rendía. Entonces, la alternativa era mandarla, esa merluza chica, a harina. Bueno, se encontró la posibilidad de colocarlo en estas latas de conserva y se introdujo en el Plan Alimentario Nacional. ¿Y cuál fue el efecto que produjo? El primero, que duplicó la producción de conservas de la Argentina. El segundo, que por primera vez las personas carentes de recursos, vulnerables, empezaron a comer una proteína que no conocían. Eso produjo que esos productos empezaran a aparecer en las góndolas de los supermercados. Entonces, como un fondo destinado a la alimentación social, si se maneja bien, puede producir un desarrollo industrial y una mejor alimentación de la población. Excelente. Eso debería ser, por lo menos hoy en día que estamos hablando de que hay carencias de todo tipo en la Argentina, especialmente viviendo un 40% de la población en planes sociales, etcétera, todo el costo que implica, ¿no es cierto?, Claro. lo alimenticio, Bueno, ¿no?, en todo esto. Bueno, la Argentina, a ninguna autoridad argentina le está impedido, inclusive si quisiese, y largar por su cuenta 3 o 4 buques destinados a la captura y tener el menor valor posible de esas mercaderías, también tener un precio de referencia y destinar esos productos a las poblaciones carenciadas, que dicho sea de paso, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta, que cuando procesamos mercadería que hoy se está tirando, estamos generando una actividad industrial. Y además de eso, estamos buscando un recurso que es lejos la mejor proteína de origen animal que pueda consumir el hombre. Y particularmente en los planes sociales, lo que escasea es la proteína. Porque en los planes sociales vemos muchas de las cajas, bolsones, etcétera, donde vemos productos que son generalmente no perecederos, que se basan en harinas, hidratos de Y carbono. harinas de pésima calidad, ¿no?, por supuesto. Claro, exactamente. Bueno, Entonces no estamos hablando de proteína. César, bueno, muy valioso todo esto, te agradezco muchísimo, vamos a mover este programa sin duda, creo que es importantísimo lo que acaba de decir en todo aspecto, por defensa soberana, por conciencia general, por ingreso a las arcas públicas, que estamos asediados por una deuda externa ficticia, pero que es impagable, más todo lo que acarrea, ¿no es cierto?, la pobreza, etcétera, etcétera, y bueno, y el abandono y la corrupción, ¿no es cierto?, que forma parte de todo este andamiaje que permite, ¿no es cierto?, la depredación y ¿no es cierto?, la pérdida de flujos enormes de dinero que podrían haber resuelto tantos problemas sociales.
César, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que nos volvamos a ver muy prontito. Bueno, gracias Juan Manuel. No, al contrario, gracias a vos por difundir estos temas que son complejos, a veces no llegan a la población. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Señores, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto, importantísimo lo que acaba de decir César Lerena, un hombre que se ha pasado peleando permanentemente, ¿no? Siempre está emitiendo documentos, trabajos, ¿no es cierto?, que son tan importantes de concientización sobre el tema de nuestro mar argentino, nuestra plataforma submarina, nuestras riquezas, ¿no es cierto?, marítimas que no están siendo explotadas y que estamos, ¿no es cierto?, corriendo detrás de la coneja cuando en realidad hay un recurso enorme ahí, ¿no? Bien hablaba, entran 1.800 millones de dólares por año en exportaciones de todo tipo, 800.000 toneladas al año, ¿no?, las que se exportan, y que podrían exportarse más de 6.000, o por lo menos tener el control de más de 6.000. Si 6.000 lo llevamos a 40 años, da 240.000 millones de dólares. Se dan cuenta que la deuda externa sería una pichincha a esta altura del partido, como tantos otros recursos que tiene la Argentina y que le ha dado en concesión y que se depreda también, ¿no? Estamos hablando de litio, potasio, ahora, ¿no es cierto?, que tanta importancia le están dando al litio, pero en general hay tantos recursos que tiene la Argentina y también están siendo depredados, ¿no? Nadie sabe qué es lo que, cuánto se llevan, sino que cuando son declarados en puerto de ingreso. Y lo más gracioso es que las naciones que se llaman amigas, España, China, ¿no es cierto?, tanta laraca se hacen en los acuerdos, con ellos son las principales, ¿no es cierto?, estafadoras de la Argentina. Más allá de los ingleses, que ya sabemos que son unos piratas, ladrones, sinvergüenzas, que solamente se van a sentar sobre el territorio para depredar, ¿no?, para hacerse dueño y esperar con el tiempo qué otros intereses puede sacar de esa posición. La realidad también la decide Argentina, llevó que de 20.000 kilómetros cuadrados que tenía Inglaterra todavía con sus colonias, etcétera, en nuestro mar argentino y nuestras islas del Atlántico Sur, hoy gozan de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados. Una pichincha, ¿no? Habría que colgar a todos los políticos, de verdad, traidores de verdad. Espero que tomemos conciencia, consumamos más pescado, exijámosle al gobierno, ¿no es cierto?, porque al final de cuentas es lo que más proteína tiene para el bienestar de la población. Y por supuesto, para que entren genuinas divisas a las arcas nacionales que pueden, ¿no es cierto?, apalear la pobreza que han generado estos mismos políticos con la democracia. Los mismos 40 años. Los espero en otra entrega, aquí, por TLV1, en Contracara. TLV1, toda la hora del primero. Gracias.